yo lo he visto. Gracias, Jesús. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. La verdad de Dios es como la luz que disipa las más densas tinieblas. Con el propósito de llevar el mensaje de esperanza y salvación, inicia Luz y Vida. En victoria yo estoy, en victoria estoy, gozando estoy, en victoria estoy, danzando. Con Arelis Fabián y sus invitados. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, diga, hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río, hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye, dígalo, hay un río de vida. Aleluya, buenas tardes, buenas noches al mundo, las naciones y a todas las ciudades del universo. Qué alegría, Dios mío, yo estoy gozosa, yo estoy feliz, yo estoy contenta, yo no sé usted, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor y estamos aquí en pie. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, llame a su amigo, llame al vecino, al del colmado, al vendutero, al pollero, hasta al zapatero, llámelo y dígale que ya está en el aire aquí, Luz y Vida, la revista que vino para darle luz a tu vida. Y estamos a través de las ondas de Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Estamos aquí compartiendo una poderosa palabra. Estamos en una serie maravillosa del libro de los Hechos y nosotros queremos compartir este tiempo contigo. Así que búscanos ahí en las redes, dale me gusta, Luz y Vida en Facebook. Luz y Vida también está a través de Radio Alma Cristiana en Facebook. También estamos en Instagram, Radio Alma Cristiana, y usted nos busca ahí. Y aquí vamos a estar compartiendo una poderosa palabra, una enseñanza que de verdad está haciendo estragos en todas las personas que nos han escuchado. Bendito sea el nombre del Señor. Y recordarles que estamos aquí en cabina en el número 829-909-3007. Usted nos puede escribir por ahí vía WhatsApp a darnos su opinión, sus preguntas, sus felicitaciones, peticiones de oraciones, todo lo que usted pueda hacer para aportar a esta revista. Aquí estamos abiertos a toda disposición para que nosotros también crezcamos con usted a la vez que usted crece con nosotros en la palabra de Dios. Aleluya. Y nosotros damos un fuerte aplauso al pastor Javier Martínez, que llega desde la ciudad. Oiga, viene de lejos, viene rompiendo barrera desde Villafaro City. Bienvenido, pastor. Ay, santo, y esa parafernalia. Iris. Aleluya. Y esas trompetas que suenan. Gloria Aleluya. al Señor. Ahí mismo presente sea nuestra Dios, amada que viene Dios, viajando desde lejos, pero muy lejos. Diga usted, pastor. A Dios la dónde? gloria y la honra. Le damos gracias al Señor. Bendecimos a todos los que están en sintonía en esta hora, ¿verdad? Esto es toque de queda los viernes a las 5 de la tarde con esta programación de Luz y Vida, un programa internacional con nuestra amada Iris Esteves, quien nos acompaña desde Michigan, Oye, Estados Unidos de Norteamérica. Uy, eso está lejos, pastor, eso está lejos. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde a todos que están en sintonía con cada uno de nosotros. En verdad es una bendición poder estar aquí una vez más. Dios bendiga a Areli, Pastor Javier, siempre un gusto poder compartir este momento con ustedes y con nuestras personas que están ahí ya pendientes. Señores, lápiz,
papel, que esto promete mucho hoy. Aleluya, aleluya. Miren, nosotros estamos aquí gozosos porque cuando yo veo que la gente que viene a Cristo y uno ha tenido por lo menos la oportunidad de darle una palabra, bendito sea el nombre del Señor, de parte de Dios, y uno ve que esta gente se afirma, como que quiere hacer las cosas bien, como que se integra, uno se pone gozoso, porque es que acabo de recibir un mensaje de que una parejita, bendito sea el nombre del Señor, de jóvenes, ¿verdad? Que estaba en desorden esta parejita, no conocía de Dios, ellos vinieron a Cristo y me acaban de enviar fotos de que acaban de casarse. Aleluya. Y eso de verdad me ha llenado de mucho, pero mucho gozo. Yo felicito a Elvira y toda su casa y su familia, esos muchachos ahorita cuando salga de aquí yo voy para allá a darle un fuerte abrazo, entonces eso me tiene gozosa. Aleluya. Unas felicitaciones en grande a esa pareja, que de verdad Dios va a hacer algo grande con esos muchachos. Bueno, una parejita jovencitos, pastor, y esto llena de gozo porque uno va viendo como que el relevo está activo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Señores, miren, vamos a entrar rápido, pero rápido, a este tema de hoy, que es, señores, la defensa y muerte de Esteban. Pero yo quiero comenzar dando un pequeño recuento del capítulo 6 a partir del verso 8 al 14, al 15. Bendito sea el nombre del Señor. Rápidamente yo voy a mencionar algunas cosas que creo que son importantes mencionar, y dice en el capítulo 1 en el capítulo 8 en el capítulo 6, verso 8. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces dice aquí más adelante, en el 14, quiero ir llevando. No, primero quiero mencionar el verso 10. Dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que tener eso anotadito ahí, capítulo 6, versos 8, y ahora estoy en el 10 y el 11. Dice el 11: entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Oiga, esto es importante que usted tome nota de esto. Y entonces sigue diciendo ya aquí en el 14: pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron en su rostro como el rostro de un ángel. Y yo quería hacer esta introducción, pastor, porque es interesante ver lo que va a acontecer a partir de este momento en el capítulo 7, y voy a seguir leyendo. Dice: el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así. O sea, el sumo sacerdote le hace una pregunta a Esteban para darle introducción a Esteban. Y Esteban dijo, y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esa tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y no servirán a este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y a Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y el libro de todas las tribulaciones
y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Yo voy a parar aquí brevemente, pastor, para nosotros ir aprovechando el tiempo, y quiero darle paso a usted, pastor. Gloria al Señor. Dios es bueno. Todo el y tiempo. para siempre son su misericordia. Gloria al Señor. Realmente nosotros, lo que la hermana leyó antes en el verso, ¿verdad? Hablamos un poco de ello, no desarrollamos, pero no nos vamos a entrar ahí porque luego después, pues, este capítulo es bien condensado. Este capítulo es bien amplio, tiene mucha información y mucha información valiosa. Sin embargo, vemos que lo que causa aquella situación no es más que una mentira en contra de Esteban por el celo. Con la sabiduría, como vemos, ¿verdad? Que ellos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban, lleno del Espíritu Santo, este muchacho. Y esto obviamente alteró la conciencia de aquellas personas que tuvieron que valerse de falso testimonio para poder llevarlo delante del concilio, para poder juzgar a Esteban y pasar lo que más adelante nosotros vamos a ver, pero que usted también sabe y que vamos a ver en el comentario. Ahora bien, él empieza el discurso hablando, ¿verdad? Al sumo sacerdote y le dijo a ellos lo que había pasado con Abraham. Y dice cómo Dios se le apareció a Abraham desde antes, ¿verdad? Cómo Dios antes de... porque Dios es que se le da a revelar a Abraham. No es Abraham que busca a Dios, sino que Dios se le revela. Y como Dios más adelante mencionar que no fue porque ellos fueron un pueblo, al contrario, eran insignificantes, no eran ni siquiera pueblo, era un hombre. Dios no llamó a una nación, Dios llamó a un hombre y de ese hombre prometió hacer una nación. Pero nos vemos que Dios le dice, ¿verdad?, que saliera de su tierra, que saliera de su familia, porque lo que Dios iba a hacer, Dios quería que toda la gloria fuera para Dios y no que fuera de sus ancestros, ni de su padre, ni porque fue que los padres lo colocaron y le dieron. Si nos damos cuenta, aunque salió con posesiones, la gran riqueza de Abraham llega más adelante cuando él entra, ¿verdad? Vamos a hablar, entra a estas dos naciones, tanto a Egipto y finge, ¿verdad?, ser el hermano de su esposa, pero allí consigue mucha riqueza, muchos bienes. Y luego entonces, de nuevo, con la misma excusa, a otro país y lo mismo. Pero vemos que como Dios lo prospera, como Dios le promete a él lo que Dios va a hacer. Y lo que yo quiero enfatizar aquí, antes de entrar en la profundidad de esto, es que veamos que Dios, desde antes de llamarnos, Dios tiene planes con nosotros. Amén. Desde antes de usted y yo llegar a donde estamos hoy, ya Dios tiene un plan concebido con nosotros. Y Dios, antes de que fuera Abraham, ya Dios tenía un plan con Abraham. Amén. Antes de que fuera Abraham, ya Dios tenía un plan con Abraham. Amén, amén, así es. Antes de que fuera Abraham, Amén. ya había un plan para Abraham. Así es. Aleluya. Iris. Amén, amén. Esto está bien interesante. Así es, Señor. Antes de que nacieras, dice la palabra, yo te conocí, te puse nombre. O sea que antes de, el Señor tiene planes. Y como decía el pastor, ya aquí se le estaba profetizando. Esa palabra de lo que pasó el pueblo de Israel en Egipto le había sido profetizado, de que ellos iban a durar esos 400 años de esclavitud. Entonces, en este capítulo, que es bastante extenso, como decía el pastor, que está bien condensado, tiene realmente 60 versículos, nosotros entonces aquí ya entró Esteban, que en el capítulo anterior, como decía el pastor, terminó con una acusación que le hicieron y vemos aquí que ahora él llega a su defensa, porque esto era algo que funcionaba como funciona la ley ahora mismo. O sea, si tú eres acusado, como que te dan una parte, un espacio para que usted levante su defensa. Entonces aquí entra él y él está redactando y empieza con
de una manera suave, diría yo. Él empieza llamándole hermanos. ¿Por qué? Porque él era como conectarlo a ellos, ¿verdad? De que lo que él iba a predicar, lo que él estaba predicando no estaba ajeno a lo que a ellos, porque en sí eran hermanos. O sea, no es que nosotros, los que predicamos el Evangelio de Jesucristo, estamos desvinculados del Antiguo Testamento, porque muchas veces esto también es lo que creen muchas religiones, incluyendo los musulmanes, que creen que predicar a Cristo es desvincularse de los patriarcas, de Abraham, de los grandes profetas, y no es así, porque están vinculados todos. Arelis, te paso. Aleluya. Señores, miren, yo quiero entrar de lleno a esto porque es para aprovechar el máximo del tiempo. Y a mí lo que me impacta de esto es que cuando están acusando a Esteban delante del Sanedrín, y se cree que este mismo sacerdote fue el que delante de quien estuvo Jesús en aquel tiempo. No recuerdo ahora su nombre, pero... Bueno, el sumo sacerdote era Anás y Caifás. Caifás. Se cree que era Caifás, este sacerdote. Entonces, cuando llega y le da el paso con esta pregunta, esto es así, o sea, el sacerdote no lo está acusando. El sacerdote en este momento lo que se encuentra es como sorprendido, porque la acusación es: este hombre no cesa de hablar, blasfema contra este santo lugar, oiga, y contra la ley, diciendo que Jesús, el chin aquí es Jesús, porque Jesús había dicho que iba a destruir el templo y que en 3 días lo volvía a edificar, y ellos no entendían eso, pero en lo que le molesta a los sacerdotes es precisamente esa parte ahí donde dicen que Jesús va a desbaratar el templo. Entonces ellos están acusando a Esteban de las mismas palabras que dijo Jesús, que el maestro enseñó. Amén. ¿Qué pasa? Que cuando Esteban comienza aquí, me encanta la forma de Esteban. Señores, miren, nosotros no podemos dejar que la acusación de otros nos empujen a decir cosas inadecuadas. Fíjense cómo se introduce Esteban. A mí me encanta esta parte. Varones, hermanos y padres. De manera tan elegante y respetuosa, una altura y un nivel espiritual de este muchacho, de Esteban, lo llama varones hermanos. Él está hablando de una hermandad porque la Biblia dice que todos somos hermanos. No, que y él lo está tratando, y son todos judíos, pero él está tratando aquí de apaciguar e introducirse en este pueblo. Incluso a los ancianos les llama padres. Fíjese la forma en que él introduce y se concentra entonces en hacer un panorama completo histórico del Antiguo Testamento. Porque es lo que presenta Esteban aquí, un panorama histórico del Antiguo Testamento, para hacerle ver a los sacerdotes y a todos los presentes ahí que todo lo que estaba aconteciendo, esto es lo que Esteban le quiere revelar a ellos, bendito sea el nombre del Señor, que todo lo que estaba aconteciendo en ese preciso momento con él ya venía desde tiempos antiguos, porque Amén. Si nos fijamos, todos sufrieron persecución, y es lo que Esteban está tratando de revelarle a este pueblo. La revelación que tiene Esteban en ese momento ahí es de presentarle que nada de lo que él está haciendo o diciendo es nuevo. Amén. Y que lo que está aconteciendo en ese momento es algo que ya viene. Por eso él menciona los casos específicos. Comienza hablando de Abraham, después le menciona a Moisés y luego continúa con José, para que se diera cuenta el pueblo de lo que estaba haciendo con él, pero a la vez él le está predicando ese evangelio que fue el que predicó Jesucristo, que Jesucristo nunca se salió de la ley. Jesucristo es la revelación del Antiguo Testamento, y es lo que este hombre quiere ilustrar delante del Sanedrín, pastor. Dicen por ahí que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Amén. Entonces, cuando ya ellos estaban predispuestos, démonos cuenta que ellos buscan un falso argumento, porque en ningún momento este muchacho es lo primero a tomar en cuenta, que en ningún momento blasfemó ni en contra de Moisés, ni mucho menos en contra de Dios. O sea, pero ahí es el asunto, pastor.
Que a él no le interesó esa parte. Exacto. O sea, él obvió la acusación en sí. Sí, correcto, porque él no se está defendiendo directamente de la acusación, sino que le está expresando lo vivido y está haciendo referencia a la historia para que ellos vean que él no desconoce la historia. Porque lo quieren vender a él como un ignorante, faltándole al respeto tanto a Moisés. Entonces él empieza a contar la historia para que ellos vean que él no es ajeno. Y por eso él llama a Abraham como padre y esto, para que ellos vean que él no es lo que ellos están diciendo. Pero el juicio de él ya estaba resuelto antes de empezarlo. Claro. De modo que no era ni siquiera por el argumento. Ahora, ¿qué sucede con este argumento de él? Que le quede en la conciencia a ellos. Y la expresión, démonos cuenta, como dice la palabra, que le veían la cara a él como un ángel. ¿Sabe? Porque él ya, de hecho, Esteban sabía lo que le iba a acontecer. Por eso él no perdió tiempo. O sea, él no perdió tiempo en la oportunidad que se le dio al darle la palabra. De hecho, este es uno de los discursos más largos Extenso, sí, que hay en el libro de los Hechos. No, y es el capítulo más largo completo del libro de los Hechos. Recordemos también que hay un recelo. ¿Por qué? Porque habían apresado 2 veces ya a Pedro y a Juan. Y estos salieron, se escaparon. Y un ángel soltó. A Pedro también lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos tienen, como decimos en buen dominicano, esa quisquilla ya con los discípulos de Jesús. Claro. Y ellos quieren actuar de manera rápida, sin la necesidad de tener que llevarlo a la cárcel. Pero claro, porque es más rápido apedrearlo y matarlo ahí que Correcto, hacer ese sentenciarlo procedimiento de la cárcel, porque ya ellos vienen de ver los milagros que acontecieron anteriormente, Totalmente. lo que antecedió. Dice, espérate, que si lo entramos preso, Dios lo va a sacar, porque de alguna manera salieron. ¿Sí o quizás no Dios. Ellos no tenían quizás la idea que Dios, porque ellos refutaban que era Dios. Realmente por eso ellos llamaban blasfemia, porque ellos no admitían que era Dios. Por eso era la contrariedad con ellos. Pero sí realmente ellos, este recelo, porque imagínense, ellos estaban establecidos ahí desde tiempo ya, pero no tenían la gracia de Dios. Sí, Iris. Eso es una parte interesante, eso de la gracia y el respaldo de Dios. Por eso estaban forzando, o sea, como por su propio peso. Y eso es algo interesante, porque muchas veces, lo traigo ahora a nuestro diario vivir, muchas veces vemos personas y conozco un caso muy de cerca de alguien que está pasando eso, que porque es una persona que tiene gracia y que Dios le place usarla en diferentes áreas. Sabemos que el Señor es como que a una gente le da demasiado, a otro como que le dice, se toma eso, este poquito, pero es Él que lo hace. Entonces, muchas veces las personas, aún dentro de la iglesia, porque está bien, estos fueron los sacerdotes, no eran de los discípulos, pero aún dentro de la iglesia, de lo mismo que creemos, que tenemos supuestamente la misma doctrina, la misma creencia, la misma enseñanza, se levantan cuando ven que tú tienes gracia y que Dios te está usando, haciendo algo que ellos no pueden hacer o que ellos lo hacen pero que no prospera. Entonces, por ejemplo, cada vez que tú te levantas en un área, ellos ambicionan eso, se le entra ese celo y ese espíritu que es de Satanás, de poseer lo que el otro tiene. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que eso es lo que lleva a la mentira. Porque cuando yo quiero lo que tiene el pastor Javier, cuando yo quiero lo que tiene Arelis y no sé qué hacer, pues voy a inventar mentiras, me voy a buscar cómplices, voy a levantar calumnia, y ahí es donde esa persona ya estaba, porque no era que ellos, como decía el pastor, era que ellos, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. O sea, a ellos no les interesaba entender lo que estaba diciendo Esteban, porque ellos pagaron, ellos buscaron testigos falsos. O sea que, bueno, el paso a la palabra. Fíjate que Esteban hace algo que a mí me encantó mucho en lo que estuve escudriñando, analizando, investigando y profundizando en esto. Y fue que Esteban se enfocó en instruir al Sanedrín, porque ellos pasaban por alto muchos de los acontecimientos del Antiguo Testamento por conveniencia o porque no lo conocían o por falta del conocimiento. Una de estas cosas en que Esteban se enfocó en que ellos pudieran ver en la historia de antes judía que
tal vez ellos no lo consideraron, los sacerdotes no consideraron esto, pero uno de esos puntos fue que Dios nunca se limitó a un solo lugar como templo. Esta es una de las cosas que ellos debieron de haber entendido desde el principio, porque se supone que los sacerdotes eran estudiosos de la ley, ¿verdad? Y si tú vienes y tienes el conocimiento de todo lo que está diciendo la ley de Moisés, te puedes dar cuenta durante todo el trayecto del Antiguo Testamento que la ley establece que Dios no tiene un solo lugar. Dios no es un Dios de ningún templo. De hecho, hay textos donde dice que Dios le dice, pero imagínate, tú me vas a hacer casa a mí. Le dice, tú me vas a hacer casa a mí. Yo soy el dueño de todo. O sea, lo que le está diciendo es, pero ¿y cómo tú crees que tú me puedes hacer una casa a mí si yo soy el dueño de todo? ¿De qué manera tú piensas que me puedes edificar algo a mí? Tú no me puedes edificar nada a mí. Entonces, de alguna manera, porque el problema de ellos era que iban a destruir el templo. ¿Sí me entiendes? El templo, como que esa era la gran cosa, pero realmente ellos mismos o lo hacían por desconocimiento, pastor, o lo hacían de alguna manera porque no encontraban de qué manera poder ir contra estos hombres de Dios. Porque fíjense que ellos, ahí lo que le duele, que va a destruir el templo. Que en 3 días va a ser, y que este hombre después de Jesús sigue diciendo que lo va a destruir, o sea, y ellos se quieren agarrar el templo de Dios, o sea, el templo que Dios no se limitó a un templo. Ellos tuvieron un error. Y usted dice que ellos sabían eso porque ellos estudiaban la ley, y ahí está el problema. Es que para decir ellos, que porque ellos se llamaban que eran los maestros, sí, en ese tiempo. Pero ahí está el detalle, que ellos habían dejado de estudiar la ley. No lo digo yo, Jesús se lo dice en Juan 5:39. Claro, yo sé. Y Jesús le dice a ellos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y entonces, es lo que le está revelando Esteban. Y ellos, es evidente entonces que ellos estaban divorciados de la palabra, de lo que ellos tenían del Antiguo Testamento. Estaban totalmente divorciados. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús dice, pero lo que me profetiza y lo que me trae a mí son las escrituras que ustedes tienen. Supuestamente ustedes saben, por eso le dice a Nicodemo, pero tú eres un maestro y no sabes estas cosas. Correcto. O sea, un maestro, él no se está refiriendo. Y se supone que todos estos que están aquí, los sumos sacerdotes y eso, fíjate que el título sumo sacerdote debe ser a una persona superior en conocimiento. Sí. De algo, ¿verdad? Un sumo. Él es el encargado, él es el encargado, sí, entonces es la persona que debe de estar instruida. Y sigue Esteban dándole como todas las herramientas de lo que está revelando. Y él le está diciendo que todo lo que está aconteciendo, incluso en ese mismo momento con él, ya viene escrito. Le hace la mención de José como fue vendido. Le hace la mención como Moisés tuvo que salir corriendo, tuvo que salir huyendo. O sea, que no es raro que yo esté aquí ahora delante de ustedes en estas condiciones. Me impacta también ver cómo de verdad él miraba el rechazo de este pueblo judío hacia otro judío. Porque tú y yo somos judíos. Y tú me estás rechazando, tú eres mi hermano. Entonces, si tú eres mi hermano, tú estás haciendo lo mismo que hicieron los hermanos de José, tú estás haciendo lo mismo conmigo. Lo que tú estás haciendo, ya celo, eso aconteció. El celo. El celo, la envidia, es lo que le está diciendo a ustedes, lo que son unos envidiosos. Porque ustedes están haciendo lo mismo, dice la Biblia, que los patriarcas, o sea, los 12 de las naciones, de las tribus, que los patriarcas tuvieron envidia de José. Y esto fue lo que lo llevó a ellos a vender a José. Y José tuvo gracia delante de Dios y fue así. Entonces, él le está diciendo que eso que él está viviendo en ese momento es parte de lo que también está escrito en la ley. Así es. Sí, Iris. No, yo me gozo oyendo acá. Estamos, señores, en el libro de Hechos, capítulo 7. Si usted se está conectando ahora, se está sintonizando ahora, busque lápiz, busque papel, que estamos aquí en este capítulo hermoso. Estamos viendo aquí ya el relato de Esteban, ese discurso que dio Esteban, y estamos viendo el verso 9 enfáticamente. Y
cómo Esteban se le está dirigiendo a sus hermanos, como él dijo, varones y padres, para conectarlos ya allá con los patriarcas y todo esto. Y estamos viendo que él le está diciendo eso, o sea, refirió un poco a esto, de que ellos estaban llenos de celo, y él trataba de conectarle, porque algo que hacían los apóstoles en ese tiempo era traer esos discursos, pero era con una visión de aclararles a esos judíos y tratar de conectarlos a ellos, de que el Antiguo Testamento, de que tanto Moisés, Abraham, los patriarcas, como ellos le llaman, todo estaba conectado, y que para llegar a Jesucristo, porque la cuestión aquí, como decía el pastor al inicial, era Jesucristo, era que ellos no querían aceptar. Entonces, todo este discurso es para poder dar esa introducción, aunque vemos aquí que a él no le dan tiempo, porque lo vamos a ver al final, pero es para introducir a que nada de esto tampoco, o sea, nada de esto es nuevo, estaba profetizado, y él le habla de la profecía, porque le incluso le menciona de que lo de Abraham, lo del pueblo de Israel estaba profetizado, pero también lo de Jesús estaba profetizado, pero esa parte no como que se obviaba o no se quería aceptar. Entonces, él sigue explicándole aquí toda esta historia, que nosotros podemos encontrarlo en el libro de Génesis, señores. Él relata prácticamente el libro de Génesis casi completo, todas esas historias, y parte del Éxodo también, de cuando el pueblo sale de Egipto, y que sale con gran poder. O sea, él está haciendo una introducción, como quien dice, si ustedes no conocen la historia, si ustedes quieren hacerse, porque muchas veces las personas quieren hacerse cuando a su conveniencia, lo que no saben, lo que no conocen, no recuerdan, pues él le estaba dando esta introducción para hacerles caer a ellos en lo que debían estar. Sigue diciendo el verso 10, y le libró de todas sus tribulaciones, esto referente a José, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Hay que ver aquí, pastor, que me gusta esta parte donde dice que se le reveló José la segunda vez. ¿Por qué hace él este relato tan profundo acerca de cómo fue la revelación de José? Él le está enfatizando aquí a estos sacerdotes de que lo que pasó José por medio de los patriarcas era lo que estaba a punto de revelarse, de lo que ya se había profetizado, porque José mismo había hablado de que iba a ser, o sea, José mismo fue su propio profeta por medio de la revelación que él tuvo. Cuando él entra a esta parte, le está dejando ver al Sanedrín de que todas las cosas que Jesús predicó fueron prácticamente iguales. Fue casi lo mismo que le pasó a Jesús. Lo que le pasó a Jesús fue prácticamente lo que le pasó a José. O sea que están profetizando lo que iba a acontecer. Y por eso él se enfoca en decirle, por ejemplo, yo le estoy diciendo a usted con esto, si te das cuenta, pastor, y miras atrás, todo lo que ha venido diciendo Jesús, porque él lo que está aquí es defendiendo el mensaje de Jesús. Sí. Él no se está defendiendo él mismo. Él ni siquiera se tomó la molestia de que esa acusación él tomarla como importante. Él, la única importancia que vio aquí Esteban fue la defensa al mensaje de Jesús, al Amén. Mensaje del maestro. Aquí hay una defensa completa a Jesús. Si uno lee el capítulo completo, se va a dar cuenta de que Esteban muere es por la defensa al mensaje de Jesús, que es lo que ellos no aceptan. Amén. Amén. Sí, porque en ningún momento él dice, yo soy inocente, o yo no he cometido, eso es una blasfemia,
contra mí porque yo no he dicho eso. Nadie puede, pero obviamente llevaron testigos que justificaron eso. Por eso dijimos al principio que desde antes del juicio iniciar en contra de él, ya él estaba sentenciado a muerte. Sin embargo, él tuvo una de las mejores oportunidades delante del Sanedrín, como usted bien menciona, para recalcar aquello que tanto Cristo hablaba, pero también enseñándole a ellos que Cristo no habló no solamente en contra de ellos, sino que lo que Cristo estaba expresando, así como usted decía, era un relato histórico de él mismo, de lo que iba a pasar, y que todo lo que le había dicho había ido aconteciendo hasta ese momento. La profecía de Jesús. Y el miedo, obviamente, como mencionaba usted hace rato, de que ellos temían a que se construyera, se destruyera el templo. Ellos no pudieron, todavía en el momento, ellos no entendieron el mensaje de Jesús, que Jesús no hablaba de las paredes de aquel templo. Jesús no estaba, de él. o sea, no estaba hablando, para que veamos lo lejos que estaban ellos del conocimiento, o más bien yo diría de la revelación de parte de Dios. Amén. Y vemos acá, como verdad, en nuestro tiempo, nosotros ahora argumentamos mucho en favor nuestro siempre, en favor de nuestro ministerio, de nuestras vidas, muy diferente a lo que vemos ahora, ¿verdad? En esta lectura de Esteban, que para nada se toma el tiempo, no gasta el tiempo para hablar de él, ni justificarse, sino que todo lo de él era exponer a Cristo, muy distante de lo que es ahora, De lo que hacemos que hoy. muchas veces ahora el mensaje es de nosotros y no de Cristo. Amén. Hablamos más de lo que hacemos nosotros, hablamos más del ministerio, de la gente que se salvaron, de los milagros que hicimos, de lo que tenemos, de las bendiciones que Dios nos ha dado, y nos pasamos el tiempo muchas veces testificando de cosas que no salvan a la gente, y los testimonios son buenos, pueden edificar. Escuche esto, por favor, no estoy en contra de los testimonios edifican, pero no salvan. Pero no. Lo iba a ayudar ahí, pastor. No, pero no salva, no lo que salva es los la testimonios, palabra. es la palabra. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros no podemos argumentar sobre nuestro testimonio únicamente. Hay gente que usted le escucha predicando y nada más, lo único que hacen de la palabra es leer algún verso, pero después de ahí jamás mencionan ni hablan de la palabra, sino que lo que relatan es la historia de su vida, como una película o una novela. Amén. Entonces, no es de nuestra historia que nosotros debemos predicar, sino de la de Cristo. De la historia de Cristo. Por eso, como Esteban. Eso es lo que hace Esteban, que Amén. Esteban aquí relata por completo la historia del Mesías. Pero me encanta Amén. porque esto se relaciona con el Sermón del Monte en Mateo 5, capítulo 5, verso 12, si mal no recuerdo, en el Sermón del Monte, donde Jesús habla del cumplimiento, o sea, del cumplimiento de la ley de Moisés. ¿Quién es? Jesús. Jesús es el cumplimiento O sea, de toda la ley. Jesús es el cumplimiento Jesús es el de la resultado. ley. Jesús es el resultado de la ley y los profetas. Amén. Así Entonces, es. eso es lo que Esteban está tratando de revelarle en ese lazo de tiempo que se le dio la oportunidad, porque vamos a entender que tampoco estará completo el discurso de Esteban aquí. Porque si No, estuviera no. completa, me imagino que esta es una parte que el doctor Lucas quiso hacer, Introducir, de la parte más importante. introducirnos a nosotros esta enseñanza de que el mensaje de nosotros debe ser Jesús. El mensaje que nosotros tenemos que ver, donde hace énfasis aquí el doctor Lucas, cuando en este libro escrito por él nos hace este recuento, este resumen, es como diciéndonos, predicadores, prediquen a Jesús. Amén. La historia de Jesús es la que impacta, porque impactó a ese pueblo y también impactó a esos sacerdotes, a esos del Sanedrín. ¿Los impactó a qué? A matarlo. Amén. Pero ¿en contra de quién es que está? Lo que yo quiero que se vea aquí y que usted, amigo, hermano, que nos esté escuchando, que podamos ver aquí a la luz de la palabra que lo que mata a Esteban ni siquiera es su sabiduría. Lo que mata a Esteban es la revelación de lo que ellos no saben o no lo entendieron o no lo descubrieron ellos. Porque la envidia, ¿cuál es? ¿Y cómo yo no me di cuenta? Yo prefiero matar a este no puede saber más que yo. O sea, él tenía la revelación del cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley era Jesús. ¿Y quiénes lo mataron? Ellos. Porque más adelante también Esteban le hace ese reconocimiento a ellos, que Gloria ustedes a lo Dios. mataron. Amén. Iris. Amén. Amén, así es, así es.
y parte también de que predicamos a Jesús, también veo en este tiempo que mencionaba el pastor en parte, que las personas no aceptan como que acusaciones, en el sentido de que si fuera en este tiempo que alguien le dice algo y a uno me voy a poner, a uno de nosotros, como que de una vez queremos defendernos nosotros y no di que por la palabra ni nada, y así, eso se ve mucho incluso en pastores y eso, que el día pasado alguien dijo algo de alguien y yo veía como la otra pastora dijo que no me haga hablar, que no, él sabe todo lo que yo sé, o sea, que ahora mismo estamos en un tiempo que si con nuestro silencio, ¿verdad? O con nuestra prédica de Jesús nos fuéramos a ganar a una multitud, muy lo van a sacar aquí a pecosar. Muy posiblemente esa multitud se pierda porque nosotros no tenemos, dígame. Sigue, Iris, que está interesante. Nosotros como que no, pastor, es la verdad, se nos ha subido algo tan grande porque no estamos predicando a Jesús y está como que nuestra persona primero. Y si tú me atacas a mí, ya se acabó todo. Una vez yo estaba frente a alguien que empezaron a discutir, dos creyentes, y la una dijo de que yo agarro esta Biblia y me la... y todo una arrastrada, qué sé yo, con un ejemplo, ¿verdad? Eso pasó frente a mí. Y yo dije, señores, o sea, fíjense cómo es un punto de vulnerabilidad donde el creyente no entiende que su representación en esta tierra, nuestra representación, o sea, nosotros lo que somos embajadores, un embajador no va a lugar a representarse a sí mismo, va a representar el reino que lo envió. Entonces, usted y yo, como embajadores de Cristo, lo que somos representantes de Cristo, no de nosotros mismos, de estar tanto afanando por defendernos a nosotros. Y sigo entonces en el verso 19, que dice, este rey, no, era por aquí que íbamos, bueno, ya... No, vamos en el verso 15. 15. Sí, señorita. Dice, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados, así que puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor y Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Entonces, no dice entonces, eso fui yo. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Si vemos aquí, Esteban sigue relatando este acontecimiento ya de la profecía que se le había dado a Jacob y de cómo se levantó este nuevo faraón que no conocía nada acerca de José y entonces maltrató al pueblo hasta que llegó al punto, ¿verdad?, de que tuvieron que salir de Egipto. Aquí no lo menciona, pero llega a ese punto. Entonces veo aquí también que él trata de resaltar en el 19 como él está haciendo este relato para conectarlo con Jesús. Con Jesús pasó prácticamente, como hemos estado diciendo, esto mismo, porque a Jesús, desde que empezó su ministerio, fue un ministerio perseguido. Y vemos también aquí que asimismo el pueblo de Israel, mientras estuvo en Egipto, ¿cómo fue? Fue un pueblo maltratado, perseguido. Vemos en el 19 que incluso ellos lo maltrataron y lo expusieron a la muerte para que no se propagasen. ¿Y qué se quería hacer con el evangelio en ese momento? Era silenciar a todo el que ellos pudieran para eso mismo, para que el evangelio de Jesucristo no se propagase en ese entonces. Paso la palabra. Amén. Fíjate, aquí en este verso, en el 19, como bien decía Iris, también hay una revelación muy poderosa. Y es el acontecimiento del nacimiento de Moisés con relación al nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nace, acontece prácticamente el mismo escenario de que es perseguido para que en el nacimiento se maten a todos esos niños. Entonces, Esteban está dándole un relato
a todo este pueblo de que no está entiende. Está haciendo como le podríamos llamar un paralelismo. Un esa es la palabra correcta, el paralelismo. Esteban lo que le está haciendo aquí es un paralelismo de lo que aconteció ante Dios. Óyeme, pero si se le reveló de esta y de esta manera, así como Moisés se iba a impedir, Moisés era un libertador. ¿Qué es lo que te está diciendo? El que viene a salvarnos, el que viene a libertarnos del pecado, que nos viene a salvar, padeció a sí mismo, se le fue revelado. Ahora, ustedes no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque o no lo estudiaban de verdad, pastor, como usted decía ahorita, sí, lo que ellos supuestamente sabían. Ellos a lo mejor harían lecturas superficiales. Es que hay algo muy profundo, porque tomaría mucho tiempo hablar sobre ello. Y lo primero que tenemos que ver es que Dios tenía 400 años en silencio. Callado, sin decir nada. O sea, ya desde ahí podemos ver dónde estaba la miopía espiritual de este pueblo que estaba en aquel entonces. 400 años donde Dios no se dirigía al pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ellos hacían, lo hacían de acuerdo a su entendimiento, no a la revelación. No a la revelación, exactamente, de acuerdo al entendimiento de lo poco que pudo haber llegado hasta ellos durante esos 400 años, porque debemos también ver... Se va desgastando la información. Que se iba a desgastar, exacto, ahí va. El desgaste de la información histórica es igual que en este tiempo. Yo puedo compararlo, por ejemplo, con el tiempo en que vivimos ahora. Si usted se va a las escuelas y ve los libros de texto, no dan la historia. Así es. No dan la historia que nosotros vimos, ni leímos, ni estudiamos. O sea, Cristóbal Colón, cuando vino, eso no lo saben. La generación de ahora no sabe nada de eso. Hay muchas limitaciones. Porque hay limitantes, o sea, se va desgastando. Hay otras informaciones que van sucediendo. Por ejemplo, empiezan a hablar de los gobiernos actuales o de los últimos 20 años de gobierno. Exacto. Sin embargo, hay mucha historia pasada que fue trascendental para la historia nuestra, que sí estaban en los libros. Y eso son cosas que se debaten hoy día. Se debaten, pero ahí estaba, lo que quiero hacer es también ese paralelismo del desgaste. Del desgaste histórico que estaba padeciendo el pueblo de Israel en ese momento, donde los que se llamaban eruditos, realmente sabían menos que aquellos 12 hombres que Jesús apartó y comenzó a enseñarles. ¿Qué le enseñó Jesús a sus 12? Jesús lo que le enseñó a los 12 fue casi todo lo de la ley. Sí, lo que, mire, es que se está metiendo muy profundo. Eso me va a traer problemas. No, ¿qué problema? Estamos hablando de la Biblia. Por eso Jesús habla que no se puede echar vino nuevo en odre viejo. Ni paño de remiendo nuevo en vestido viejo. Por eso Jesús toma 12 personas que no eran estudiadas de la ley, pero que sí eran judíos y tenían conceptos de lo que era la ley, porque lo que Jesús iba a traer era una nueva revelación. Por eso aquellas viejas personas no la pudieron recibir, porque no se puede echar vino nuevo en odre viejo, porque se rompe. La cabeza de ellos no estaba lista, no estaba capacitada, para recibir lo nuevo que Cristo. Por eso Jesús busca gente trabajadora del vulgo, personas que no eran estudiadas, personas que quizá intentaron entrar en la escuela, pero que fueron rechazados. Y hay una historia de cómo se entraba a la escuela teológica y cuando no daban, le decía al maestro: bueno, mira, lo sentimos, tú no calificas, anda, ve a tu casa y sé un pescador como tu papá, o sé un carpintero como tu papá. Entonces ellos tenían que hacer, o sea, todo el mundo tenía el deseo de estudiar la ley, de aprender, porque esa era la ficción, el deseo de ellos, ser pastor, ser estudioso de la palabra. Pero aquellos que no calificaban, entonces lo mandaban a su casa. ¿Qué significa esto? Que Pedro fue un menshar, que se le llama, un desechado, que no calificó para ello, pero que calificó para Jesús, para lo nuevo que Cristo traía. Entonces, por eso ellos no podían recibir esta información. Era algo que le volaba la cabeza, es muy fuerte para ellos. Muy volada, porque lo que a ellos más les impactaba era, fíjense que ellos mismos comenzaron a ver a Esteban como un ángel. Sí. Pero ¿por qué? Por la revelación que tenía Esteban, o sea, por el desenvolvimiento en que Esteban estaba hablando de cosas que se suponía que ellos deberían saber más que él. Y un orgullo muy grande. Un orgullo muy grande que tenían los sacedotes, que no dejaban reconocer de que este muchacho, porque era un muchacho, Esteban era un muchacho, de que este muchacho tuviera todo ese intelecto y esa revelación y que no era sacerdote y no era
Ahí va. Y no era sacerdote como este tipo, pero este es un don nadie. Sí. Tiene una revelación que yo soy yo tengo que matarlo. Sí. O sea, porque que me está humillando como sacerdote, me está haciendo quedar mal. Y esa es la envidia, la furia, porque dice que ellos se llenaron de celo y de Y envidia. no querían matarlo. Aleluya. Entonces, mira, algo importante y contrario a lo que sucede con Nicodemo, porque Nicodemo le dice a Jesús, nosotros sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Sí. Por eso Nicodemo venía a escondida donde Jesús. ¿Por qué? Porque sus compañeros, sus colegas del Sanedrín no se podían enterar. ¿Por qué? Porque en ello había un claro celo. rechazo en contra de esto. Pero este hombre en la humildad sí reconocía. Él dice, mire, yo reconozco que tú has venido de Dios, porque eso que tú haces. Cuando él dice nosotros, él se refiere a su casa, Sí. porque él llevó eso a su casa. Correcto. Nicodemo llevó el mensaje de Jesús a su casa. Sí, porque no eran los compañeros de él, porque totalmente por eso él venía, porque si se enteraban de hecho que Lo él venía matan. donde ellos, lo acusaban también. Por eso él venía de noche, por la vergüenza, por lo que pudieran decir y cómo se tipificaba a Jesús en ese momento, que era totalmente un blasfemo. Y el juntarse con él te hacía igual, partícipe, lo que eso acarreaba juicio contra ti. Y más tú siendo parte del Sanedrín, que avergonzaba a tus demás Una parte colegas. tan importante como era él. Totalmente. Entonces, realmente es muy interesante esa parte. Eso es de lo más le digo, este capítulo 7, cuando me metí en lleno en él, digo, Dios mío, pero aquí hay demasiado, mucho Porque con es que demasiado, conecta todo. Lo que pasa con este capítulo es que te conecta con todo casi de la Biblia. O sea, la Es historia. un relato completo, es Y un, entonces, o sea, lo que, tú tienes que entrarte en la difícil, historia es difícil completa. a veces, Entonces, ¿no? cuando yo Exacto. veo Un que tremendo Esteban discurso. lo que viene es a hacer, en vez de una defensa, a mí me impacta la actitud de Esteban. Es una actitud digna, es una actitud de mucho coraje la que él asume aquí, porque tú, lejos de defenderte, tú asumes la causa de lo que tu maestro ha venido a decir y lo que revela a tu maestro. Eso había que tener demasiado, pero demasiada revelación y demasiada valentía. Y demasiada valentía. Fíjate que este capítulo 7 tiene tantas complejidades con respecto al Antiguo Testamento y a lo que se viene viviendo en ese tiempo de Esteban. Y toda esa consecuencia de lo que se relata aquí entre estos dos tiempos, también los estamos viviendo hoy en día. Nosotros debemos de entender, porque ya nos queda poco tiempo, sería inútil avanzar a un poquito más allá donde el tiempo ya nos está sacando del aire. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sí queremos dejar esto en el corazón de todos nuestros amigos y de todos nuestros hermanos, de que ese tiempo de esa revelación que tuvo Esteban, usted hoy en día la puede tener y la puede asumir. Nosotros todos los que son elegidos por Dios vamos a sufrir persecución, pero ¿qué usted va a defender? ¿La persecución hacia su persona? ¿O va a defender el Evangelio de Jesucristo, la causa de la persecución? Porque nosotros debemos de estar prestos a defender la causa de la persecución, no a nosotros mismos, porque como decía nuestra hermana Iris, hoy en día estamos viendo que de nosotros no se puede decir ni un pincho porque yo soy demasiada cosa. Oye, de mí pueden decir lo que quieran, porque yo sé de dónde me sacó Jesús y yo sé quién soy para Dios, porque alguien importante para Él tengo yo que ser, que Él me eligió. Alguien importante es el pastor, que Él lo eligió. Alguien importante es Iri, que Él lo eligió. Alguien importante es usted que nos está escuchando, que Él te eligió a ti también. Porque si Esteban no hubiera sido importante, no lo hubieran elegido. Si tú no fueras importante, no te hubieran elegido. O sea que lo que digan los demás a nosotros no nos debe afectar. Que esto fue lo que pasó con Esteban, que a él no le afectó lo que se dijo de él, que él era un blasfemo. En ese tiempo decir tú eres un blasfemo era algo muy grande. Era un pecado capital, era un asunto de vida. Amén. Claro. O sea, tú pagabas No era con la cualquier vida, no blasfemia, era era en cualquier contra de Moisés, en contra y en de la contra de ley Dios. y en contra de Moisés, porque para ese tiempo Moisés era Dios. Para ellos Moisés era más que Dios. Amén. Para ellos en ese tiempo, ¿qué llevó a ellos a esto? Su religiosidad,
su idolatría. Ellos se convirtieron en idólatras. Yo estaba leyendo cómo se es tan repetitivo el Antiguo Testamento de que se apartaron e hicieron lo malo, eran idólatras y volvían y cuando se veían empeñados pedían perdón a Dios, Dios los rescataba, pero ellos volvían y caían siempre como en la misma cosa. El problema mayor que tenemos nosotros en el mundo es la idolatría. La idolatría ha sido de manera continua desde la fundación del mundo lo que ha hecho más caer al hombre, pastor. En lo que yo he podido estar estudiando. Señores, miren, hay tanta gente aquí. Nosotros felicitamos a Perla, que contrajo matrimonio hoy con su amado. Muchas felicidades. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas con ustedes. Hay que felicitar también a la familia unida que está aquí con nosotros. Pastora Elvira Medrano está ahí presente. La pastora Yane desde La Guajira en Colombia. También está Esmeralda desde las Américas con nosotros. Lenin desde aquí, desde Villafaro. Ay, Dios mío, son tanta gente. De aquel lado, Mili Donato. Oiga, están desde la 27 de febrero. El pastor John, que se encuentra en España, Dios les bendiga. Mercedes desde Villafaro. Señores, hay tanta gente aquí conectada y ya el tiempo se nos ha agotado. Iri, brevemente despídete y para pasar al pastor con una oración. Bye bye. Muchas bendiciones para toda nuestra audiencia. Bendiciones para ustedes también. Amén. Pastor, la oración. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Bendito es tu nombre, Padre. Gracias por esta palabra que tú nos permites compartir en esta hermosa tarde, Señor, desde esta cabina. Te rogamos por aquellas personas que nos escuchan en este momento, que sea tu Santo Espíritu guiándoles, Señor. Te rogamos, Padre, que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, que nos ayude, Señor, a predicar tu evangelio, que el centro de la palabra que hablemos no sea nuestras vidas, Señor, ni nuestra experiencia, sino la historia de Cristo, Señor, que podamos hablar a la gente de Jesús, de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón, de tu justicia, de tu verdad, Dios del cielo. Gracias por todos aquellos que nos escuchan. Si hay alguien que necesita ser salvo, Señor, en esta hora, Padre mío, toca su corazón y que pueda confesarte en este momento, Padre, para vida eterna. Y si una de las personas que nos escucha está enferma, dolorida, Señor, en esta hora rogamos que sea tu misericordia sobre ellos, Padre, trayendo sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nosotros les bendecimos con muchas bendiciones y paz. Hasta el próximo viernes. Bye bye. Sembrando la buena semilla del Evangelio. 24 horas de programación edificante. Desde la ciudad de